Para nosotros, Mateo 16, ahí vamos a leer unos versículos de la Biblia. Del versículo 13 en adelante yo voy a leer. Padre bendito, gracias te damos hoy en esta hermosa tarde que nos da la oportunidad de estar en tu casa como tu pueblo. Tú conoces, Padre, cada necesidad que hay en el corazón de mis hermanos, y de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia te ruego que hables a cada corazón. Envía tu palabra, Señor, que sea un alimento fresco a nuestra vida, que nuestros corazones estén receptivos a tu palabra, y que hoy este mensaje nos ayude, Padre, a enderezar nuestros pasos, a reflexionar en nuestra vida y a consagrarnos más a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí en Mateo 16, verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice qué palabra o qué pregunta el Señor le hace a sus discípulos. Si Jesús viniera en este momento y nos hiciera esa misma pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué le responderíamos nosotros? Algunos le diríamos: tú eres nuestro Señor, ¿verdad? Eres mi Señor. Pero el problema sería más grave, porque si le dijéramos: eres el Señor de nuestra vida, nos preguntaría, o nos diría: ¿por qué no haces? Porque así lo dice la Biblia. Porque nos dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te pido? O si le dice: no, es que eres mi amigo, eres la persona a quien más amo. Y nosotros, usando la pura naturaleza humana, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tú tienes un amigo, a una persona que amas, ¿qué es lo que deseas en la vida? Tus anhelos, tus metas, todo lo que tú eres, lo enfocas en esa persona a quien amas. ¿Por qué? Porque sabes que es lo más importante, y eso sería otro problema para nosotros. Entonces le dice aquí la Biblia que lo primero que le preguntan es: ¿quién dice la gente que yo soy? Y cada uno de los seres humanos tiene una opinión diferente acerca de Jesús. Y uno dice: no, uno es un profeta, otro es Juan el Bautista, otro es alguno de los profetas. Y luego se voltea a sus discípulos: y ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y ahí Pedro tiene algo que deberíamos de tener todos los cristianos. Tiene una revelación de parte de Dios a su vida de quién era realmente Jesús. Porque si vemos, Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que la iglesia debería de tener. Tener una revelación de quién es Jesús para ti. Tener una revelación de quién es Jesús en tu vida. Y no es porque quieras sentirte mayor, sino porque eso va a determinar tu vida espiritual. Eso va a determinar tu futuro, tu de eternidad, hermano. Porque la Biblia no es un libro que se puede modificar o se puede interpretar a la manera que uno quiere. Es un libro que se debe de interpretar tal como Dios lo manda. Porque la vida del hombre, dice la Biblia, y ahí en San Juan está San Juan 17:3. Si ustedes lo quieren leer, la vida eterna del hombre, ¿en qué consiste? Y eso lo dijo Jesús en uno de sus mensajes al final de su carrera o de su vida aquí en la tierra. Y él les dice: en esto consiste la vida, en que te conozcan a ti, que te conozcan a ti y al Cristo. ¿Sí dice así más o menos su Biblia, o me estoy equivocando? Si quieres leerlo, hermano, para no irme a equivocar. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aleluya. Y eso es lo que le dice. Entonces, el tener una revelación de Jesús o tener un conocimiento de Dios, eso es lo que va a determinar nuestro futuro. El problema de los seres humanos
consiste en creer que la vida eterna la vamos a obtener por méritos humanos. Que a lo mejor la vida eterna va a ser la recompensa de los méritos buenos que yo haya tenido aquí en la tierra. Pero Jesús no dijo nada de eso, dijo que te conozcan a ti. Conocer a Dios, hermanos, o conocer la palabra, conocer la Biblia, no es tener un conocimiento aislado. Si tú has visto en la Biblia, cuando se refiere, especialmente en el Antiguo Testamento, conocer era tener una intimidad o tener una relación más íntima con alguien, tener un compañerismo, una relación más personal con alguien. Porque uno puede conocer y decir, yo conozco a Jesús, como mucha gente lo hace, pero un conocimiento aislado, un conocimiento de lo que Él era, de lo que Él hizo, pero no podemos tener un conocimiento de lo que realmente es si no establecemos una relación. ¿Y cómo te pudiera ilustrar algo, hermano? Si tú me preguntaras, ¿usted conoce a la presidenta de México? Hermano, yo la conozco. Sé que fue guerrillera, es una mujer que habla del comunismo, que tiene estudios académicos y varias cosas de ella. Pero si usted me pregunta más específicamente cuál es su comida favorita, cuáles son sus hábitos que tiene cada día al despertar, al mediodía, cuáles son sus hobbies favoritos, hermano, ahí no te puedo dar respuesta. ¿Por qué? Porque para eso, ¿qué necesitaría yo tener? Más intimidad, más compañerismo, tener una comunión más íntima con ella, conocerla más, cómo se levanta, cómo duerme, qué come, qué le gusta, qué no le gusta. Y eso ya podría decir, eso es lo que yo sé de ella. Pero si tú me preguntas, por ejemplo, cómo se llama, yo te puedo decir. Si me preguntas qué estudios tiene, qué es lo que le apasiona, algunas cosas las puedo decir, pero no todo. Y es lo mismo en las cosas de Dios. Uno puede decir, no, Jesús fue un hombre que nació de una mujer virgen, que vino al mundo a dar esperanza, a morir en una cruz por todos los pecadores. Pero tener una revelación, eso hace la diferencia. Y por eso es lo que dijo Jesús. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Si nosotros conocemos a Jesús, o Jesús empieza a revelar nuestra vida, la vida de los seres humanos puede ser transformada y es transformada. Porque muchos creyentes, hermanos, tenemos, al igual que Moisés, buenos deseos. Queremos ser buenos hombres de Dios, hacer la diferencia, llevar el evangelio al cautivo. Pero si no conocemos a Dios, ¿qué va a suceder? Vamos a cometer errores. Por ejemplo, Moisés, que fue el hombre que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Si tú has leído el libro de Éxodo, te das cuenta que cuando Moisés empezó a crecer, empezó a tener poder, ¿qué fue lo primero que hizo? Yo creo que quizá alguien le dijo, mira, tú eres de aquella raza de esclavos. No más que la hija de Faraón te rescató cuando eras niño y ahora estás en el palacio real, pero tú eres descendiente de los hebreos. Tú eres de esa descendencia de esclavos, pero por la gracia ahora estás en el palacio real. Ahora te haces pasar por egipcio, por un familiar real, incluso vas a ser el rey de Egipto. Y dice la Biblia que cuando Moisés se dio cuenta que los egipcios maltrataban a los israelitas, ¿qué fue lo primero que hizo? Él dijo, voy a liberarlos, voy a sacarlos de esta esclavitud. Y encontró en una ocasión que estaba un egipcio maltratando a un israelita y lo mató. La idea de Moisés era empezar a matar egipcios, los egipcios, para liberar a su pueblo. Pero eso no iba a funcionar. Eso no va a funcionar. Y no funcionó, al contrario, eso no generó problemas. Hermano, que Moisés tuvo que salir huyendo. Pasaron 40 años y ese mismo Moisés tiene un encuentro con Dios. Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiendo. Ahí se le revela Dios a Moisés. Y le dijo, mira, yo conozco, se nos hace exactamente así en la Biblia. Pero Dios le dijo a Moisés, yo sé, he oído la aflicción de mi pueblo. Yo conozco el deseo que tú tienes por liberarlo. Ve y libera a mi pueblo. Entonces Moisés ahí le dice, ¿y yo qué le voy a decir? ¿Quién eres tú? Y ahí vemos el cambio de ese Moisés. Porque ahí ese Moisés agresivo que estaba dispuesto a morir, ahora está diciendo, dime cómo hacerlo. Porque si tú te estás manifestando a mí con un poder sobrenatural, ese poder sobrenatural me va a ayudar a poder liberar a mi pueblo. Entonces, cuando una persona conoce a Dios,
Hermano, esa persona no sigue impulsos, no sigue emociones, no sigue sentimientos, no sigue creyendo que él tiene la capacidad, sino esa persona empieza a moverse en el ámbito espiritual de Dios. Y es lo que el Señor Jesús aquí está preguntándole: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Si no sabes quién es Jesús en tu vida, no tienes una claridad, yo te quiero dar un consejo. Empieza a pedirle a Dios que se revele a tu vida, que te muestre o que se muestre a ti tal cual es. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Empezando a caminar con Él, empezando a tener una relación más personal con Dios. Ahora tú me puedes decir: ¿dónde está Dios, hermano? Dios está en todo lado. Pero si tú quieres conocer más a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? O a Jesús específicamente. San Juan 5, versículo 39, ¿qué dice? Dice lo que dice la Biblia. San Juan 5, versículo 39 dice: el mismo Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a los hombres, gloria de los hombres no recibo. Aleluya. Dice lo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que aprender a hacer es tener humildad, reconocer que no es nuestra capacidad, es la capacidad de Dios. Y segundo, empezar a escudriñar la palabra de Dios. No solamente a leer o escudriñar la palabra de Dios, tener ese hábito de decirle: Señor, hoy voy a leer la Biblia, pero no para ir a predicar, no para ir a evangelizar, sino para saber qué es lo que quieres para mí. Y cuando yo le pregunto eso a Dios, hermano, le digo: a mí me pasó. Cuando yo empezaba a predicar, siempre leía la Biblia para predicar. Pero algún día algo me dijo: estudia. Pero yo le digo: Señor, pues si yo la leo la Biblia, yo predico de la Biblia, ¿cómo no la voy a estudiar? Pero luego me hizo saber que no era para predicar, era para que yo entendiera lo que la Biblia quería para mi vida, para que la Biblia se convirtiera en el manual de cómo conducirme, y eso hizo un cambio en mi vida. Entonces, el conocimiento de las cosas de Dios o de Jesús no es por méritos humanos o por lo que podamos saber o lo que alguien nos diga, es lo que Dios empieza a revelar a nosotros, así como se lo reveló a Pedro, así como se lo reveló a Moisés. Dios se puede ir revelando a cada uno de aquellos que queremos conocerle. El problema de la iglesia que hoy en día vive solo por lo que los demás dicen, por lo que la gente opina, y muy pocos vivimos por lo que Dios se revela a nuestra vida. Y como no se revela el Señor a nuestra vida, el ser humano a veces tenemos una idea equivocada de Jesús. Hay personas que viven con un temor: no, es que si le falla a Dios, digo, si hago esto, Dios se va a enojar conmigo. Hermano, Dios es un Dios de amor, que tú le puedes fallar, y cuando tú te arrepientes de todo tu corazón, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, Él no está ahí: mira, me fallaste. O te pongo un ejemplo, hermano. El apóstol Pedro le falló al Señor. Le falló porque Jesús le dijo: mira, Pedro, el diablo me ha pedido, o me los ha pedido para zarandearlos. Les va a dar una zarandeada. ¿Y qué le dice Pedro? No, hombre, Señor, yo estoy tan firme que yo no me caigo jamás. A mí me puedes sacudir como a trigo, pero yo voy a estar firme, Señor. Y el Señor le dijo: mira, Pedro, el gallo no cantará 3 veces. Cuando tú me negarás, dirás que ni me conoces. Y así lo hizo. Pero dice la palabra de Dios que después de que Pedro negó al Señor, el Señor volteó y vio a Pedro. Después de que Jesús fue crucificado, muerto y resucitado, dice que volvió, y lo que le dijo primero a Pedro: Pedro, ¿me amas? Vino a restaurar a ese Pedro caído, ahora viene a levantarlo nuevamente. Entonces, es lo que Dios quiere, que la iglesia tenga un conocimiento extenso, o tengas una relación más íntima con el Señor.
Que no solamente sea Jesús ese hombre que vino a morir por tus pecados y que está esperando para venir a recoger tu alma, sino que sea ese Jesús que controla tu vida, que dirige tus pasos, que en medio de la tempestad sabes que estás ahí, que si les vayas sabes que Él tiene la mano para extenderte y sacarte de donde estás caído. ¿Por qué crees que hay muchos cristianos que se alejan de la iglesia? Porque cuando uno le falla a Dios, que ya ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Uno siente vergüenza volver a la iglesia. Y no es porque sea vergonzoso, sino eso te hace sentir el diablo. Y más si hay hermanos que no son tan entregados a Dios. Cuando ven a alguien de poquito es, se nos olvida que el apóstol Pablo dice: si alguno está firme, mire que no caiga. O si tu hermano es sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que debe de hacer en Gálatas 6? Dice: si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, el otro que es espiritual, ¿qué es lo que debe de hacer? Llegar y decirle: mira, hijo del diablo, la Biblia dice que te arrepientas o te vas a... No, ¿verdad que no? Ahí Gálatas dice: si alguno de vosotros ve que su hermano o los sorprendes en alguna falta, tú que eres espiritual, ve y restáuralo con espíritu de mansedumbre. Fíjense lo que dice: considerándote a ti mismo. O sea que cuando tú ves y veas que tu hermano pecó o le falló a Dios, recuerda que tú te das expuesto. A lo mejor el ataque que el diablo te ponga no va a ser el mismo que le puso tu hermano, o tu hermana no va a ser la misma lucha, pero estás en este terreno donde todos podemos ser tentados de diferente manera. Entonces lo que Dios quiere es que aprendas a conocerlo a Él, que Él se revele en tu vida. Porque si no, hermano, de nada sirve tener conocimiento de la Biblia, tener conocimiento de lo que la gente habla de Dios. De nada sirve. Allá en el libro de Mateo, además a mi libro de Mateo 11, del versículo 25 al 27, ahí Jesús estaba dando un discurso, o ¿cómo le pudiéramos decir? O estaba recriminándole a las ciudades en las cuales Él había hecho milagros y maravillas y no había creído en Él. Y Él le dice ahí en Mateo 11, versículo 25, creo que está por ahí. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste las cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Aleluya. Fíjense lo que le dice Jesús. O sea, Él había reprendido a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Y Él le dice: te alabo, Padre. ¿Por qué lo alaban a Dios? Como el Señor al Padre. Porque aunque estos judíos, estos religiosos de aquella época tenían las escrituras, tenían las señales de lo que Jesús era, de lo que Jesús hacía y podía hacer, ¿qué es lo que hacía? No lo pudieron reconocer. No se daban cuenta que era el mismo Dios caminando entre ellos, haciendo la obra sobrenatural. Ellos no lo podían ver. No se podían dar cuenta que los demonios se sujetaban a la voz del Señor, porque eso dice lo mismo ahí en Lucas, que cuando los discípulos fueron a preguntar, los demonios se sujetaban, se obedecían. Y Él les dice: no se regocijen por eso, sino regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y luego dice: te alabo, Padre, porque todo eso se lo ocultaste de los premios Nobel, de los sabios, de los intelectuales, y se lo revelaste a los niños. O sea que las cosas de Dios son reveladas a aquellos que tenemos una humildad para obedecer a Dios. No para el que tiene mucho conocimiento, no para el que dice: hermanos, que yo conozco la Biblia, hermanos, que yo tengo desde pequeño en la iglesia. Pero no es el problema si estás en la iglesia toda tu vida. El problema es si Dios se ha revelado a tu vida. Porque cuando Dios se revela a la vida de una persona,
Una persona es capaz de reconocer las obras de Dios, capaz de reconocer los tiempos que vivimos. Esa persona es capaz de hacer lo que Dios manda, no porque lo obliguen, no porque le digan, mira, es que si no haces tal cosa, Dios te va a enviar fuego del cielo y te va a consumir. Es porque esa persona conoce a Dios. Por eso si tú ves que un creyente, hermano, aunque esté en prueba, sigue firme, ese creyente quiere decir que ha conocido a Dios. Pero el que ves que cuando tiene un problemita, ya, hermano, voy a tirar la toalla, hermano, siento que ya no puedo, hermano, siento que, hermano, ese no conoce, es un hombre religioso, es una persona que tiene un conocimiento limitado, es una persona que tiene un conocimiento muy pequeño de la clase de Dios que tiene. ¿Por qué crees que cuando Jesús fue a la cruz, fue muerto y resucitó, lo primero que hizo fue manifestarse o revelarse a sus discípulos? ¿Y qué fue lo que les dijo? Paz, tengan tranquilidad, no estén atemorizados, porque los discípulos estaban con miedo. Ustedes tranquilos, porque yo soy la muerte, he vencido la muerte. Y esto es lo que hizo que aquellos discípulos que cuando Jesús fue muerto estaban temblando, después se convirtieron en hombres capaces de morir por el Evangelio, capaces de entregar su vida por el Evangelio. Entonces es lo que Dios quiere, que como buen creyente empieces a anhelar el conocimiento de quién es Jesús. Que no te baste que alguien diga, no, es que yo creo que es un profeta. No, yo creo que Jesús es un ser sobrenatural, es un ser que puede transformar su vida, sino que sepas que Él es el Señor. Y que Él es no solamente el Señor, que Él es el único que te puede dar la capacidad de mantenerte de pie en medio de la tormenta. Porque el problema, si no lo conoces, es lo que hace que muchos creyentes claudiquemos, que vivamos con miedo, que vivamos atemorizados, que estemos viviendo una vida sin seguridad, sabiendo que a lo mejor Dios nos va a fallar o que a lo mejor Dios nos va a abandonar. Hermano, eso es lo que Dios quiere, que tú le conozcas a Él, que no tengas nada más una idea. Ahorita me estaba acordando de una pregunta que le hizo Herodes al Señor cuando arrestaron a Jesús. Creo que está en San Juan 18, versículo 33, por ahí. Cuando arrestaron a Jesús, lo pasaron ante Pilato, ante varios. Pero dice que ya cuando le tocó el turno a Herodes, le hace una pregunta Herodes al Señor, ahí en San Juan 18, versículo 33. Y que le da el 33 al 35. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te ha dicho otro de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Aleluya. Hasta ahí lo dejamos. Hasta ahí lo dejamos. Dice la pregunta que le hace. Pues Dios dice que le debo esperar a Pilato. Dice lo que le dice. La pregunta que le dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú? Y Jesús le dijo: o te lo han dicho o porque Dios te lo reveló. Porque una cosa es lo que alguien te diga y otra cosa es lo que Dios empieza a revelar a tu corazón. Y te digo, cuando tú empiezas a tener esa humildad de decirle: Señor, tú no sé nada, o como le digo, pero tú no sabes todo, Señor, yo dependo de ti. Y empiezas a humillarte delante de Dios, dejar que sea Él quien se empiece a revelar. Que cuando lees la Escritura no vas a buscar aquí está el libro. Hermano, yo cuando voy a leer la Biblia, yo simplemente lavo: Señor, en esta mañana seas tú. Háblame en mi vida, tú conoces lo que yo quiero o lo que yo necesito saber, hermano, y Él empieza a revelarse. Entonces Él pregunta a Pilato, perdón, la pregunta de Pilato:
¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús hace la diferencia. ¿Te lo revelaron? ¿Te lo contaron? ¿O es algo que nació en tu corazón? Porque si es algo que viene, que Dios te lo está revelando, quiere decir que Dios está tratando contigo. O sea, hubiera seguido el relato. Y Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué? Quiere decir que Dios está tratando contigo. Pero Pilato dijo, no, pero tú nació la que te entregó, o sea, yo no tengo nada, simplemente estoy siguiendo lo que los demás dicen. Y es lo que Dios quiere evitar de nosotros que como iglesia. No, es que fulanito dijo, o fulanita dijo, o menganito dijo, no. ¿Quién es Jesús para ti en este momento? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Es el hombre que tienes ahí para que haga el milagro, para que te escuche cuando estás en la aflicción? ¿O es el Señor que va a controlar tu vida? ¿Es el Señor que te va a marcar el trayecto a seguir? ¿Es quien dirige tus pasos? ¿O es solamente el arma que tienes para cuando te enfermas, para cuando tienes una dolencia o para cuando las cosas se ponen feas? Si así tienes a Jesús, hermano, solamente como alguien a quien acudir cuando tenemos problemas, hermano, estamos acabados. No vamos a llegar a ningún lado, pero si tú tienes a Jesús como el único que puede solucionarte el problema de la muerte, el problema de la enfermedad, el problema de la dolencia en el mundo, hermano, estás del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando estés en alegría vas a estar en la iglesia, cuando estés en enfermedad vas a estar en la iglesia adorando, glorificando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no son las circunstancias, es Él el que gobierna tu vida. Entonces esa es la pregunta que el Señor está haciendo a los discípulos. Fue la pregunta que le hace a Herodes y es la pregunta que nos están haciendo a nosotros. Que si Jesús es el Señor en nuestra vida, hermano, no importa en qué situación estemos. Cuando una persona tiene a Dios como lo que es, hermano, esa persona no hay nada que lo tumbe. Hay un pasaje en la Biblia, allá en 2 de Reyes 4, de una mujer, hermanos, que era poderosa en todos los sentidos. Y dice la Biblia que en una ocasión esta mujer tuvo un problema. Segundo de Reyes 4, creo que es del versículo 20 en adelante, por ahí. Porque un profeta de Dios pasaba continuamente donde ellos vivían. Y dice la Biblia que en una ocasión le dijo el profeta Eliseo, ¿quieres que haga algo por ti, que vaya y le diga al rey alguna cosa, o al general del ejército le dé alguna instrucción acerca de ti? Y la mujer esta le dice, no, es que yo vivo entre ellos, ahí en 2 Reyes versículo 3. Yo estoy entre ellos, si yo quiero algo del rey, pues simplemente le digo. Si quiero algo del general del ejército, también le digo. O sea, soy poderosa. Y dice que fue sucediendo el tiempo, entonces el profeta dijo, ¿qué le daré a esta mujer? Y el criado de Eliseo le dijo, que ella es estéril, no puede tener hijos. Entonces el profeta le dijo, mira, dile que venga. Y le dice a esta mujer, mira, de aquí al año que viene vas a tener un hijo. Lo tuvo, el niño iba creciendo, se fue con el padre al campo. Y dice que estando en el campo, el niño enferma. El padre lo manda con uno de sus criados a la mamá. Y dice que cuando llega a donde estaba la mamá, si alguien lo quiere leer del versículo 20, habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentada en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido. Le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? ¿No es nuestra luna? ¿No es nueva luna? ¿Y día de reposo? Y ella respondió, va. aleluya, hasta ahí lo vamos a dejar. O sea, esta mujer, como te digo, era poderosa, era una mujer influyente, rica, adinerada, pero ante la muerte no podía hacer nada. No había algo que ella pudiera hacer y dijera, bueno, yo voy a solucionar ese problema de mi hijo. Pero ella sabía quién era el que tenía el poder. Si ese hombre que había sido capaz
de decirle de aquí al año que viene vas a tener un hijo, aún siendo estéril, ¿crees que no tenía el poder para darle vida? Hermano, y eso es un mensaje también para nosotros. Si yo tengo la seguridad de que Dios es el único que puede cambiar mi entorno, que puede dar vida en los lugares muertos, cuando yo tengo la seguridad, hermano, no va a haber nada que me estorbe. Porque si vemos a esta mujer, lo primero que hizo, dijo, puso al niño en el aposento que había preparado para el varón de Dios. Y luego le dijo al marido, mira, voy a ir a buscar al varón de Dios. Yo voy a ir. El esposo dijo, ¿cómo crees? Si no es día de luna nueva, no es día de fiesta, no es día de iglesia, no es día donde vamos a orar, hermano, porque a veces tenemos los protocolos establecidos. Solamente el domingo, solamente el lunes. No, hermano, el Dios que tenemos es un Dios que las 24 horas está disponible. Que para Él no hay día de fiesta, no hay día especial. O no hay límites tampoco en su poder, que lo único que espera es que tú y yo entendamos que Él está ahí para escucharnos cuando nosotros confiamos en Él. ¿Por qué crees que Jesús dijo a uno de los hombres que se arrimó a pedirle un milagro para su hijo? Y le digo, mira, al que cree, todo le es posible. Porque él le decía, Señor, si puedes sanar a mi hijo. Porque los discípulos del Señor ya habían intentado, ¿verdad?, liberar a este hombre. Ya habían hecho de todo, ya habían hablado media hora cada uno de los discípulos, y el hombre o el joven seguía endemoniado. Y nada pueden hacer. Entonces se acerca Jesús y le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, cabezones? Deben de orar, ayunar, buscar a Dios. Pero eso no lo vamos a leer hoy. Y se acerca al padre del muchacho y le dice, ¿crees que puedo hacer la obra? ¿Y qué le dijo Jesús? Al que cree, todo. Entonces, si tú crees realmente que Jesús tiene el control, que Él tiene la autoridad, si Él es el Señor de tu vida, hermano, ¿por qué dudamos en ocasiones? ¿O por qué nos estresamos como seres humanos, hermano? Cuando yo entendí eso, mi vida en general ha ido siendo transformada. Si tú le preguntas a tu esposa si peleamos ya como antes, todo eso pasó, ¿sabe por qué? Porque simplemente yo he entendido que lo que yo no puedo cambiar en ella, Dios se va a encargar. Y lo que yo tengo que hacer, yo lo hago. Si lo reconocen, bueno, y si no lo reconocen, bien, no. ¿Pero por qué? Porque sé que el único que me da la capacidad para tener paz en medio de esta tierra es Dios. Pero hay matrimonios, hay familias, hay hogares, hermano, que no hemos entendido ese principio. Y no lo hemos entendido, ¿por qué? Porque a veces queremos que los demás se muevan a la manera que yo pienso. ¿Y sabía que no funciona eso? A veces Dios nos pone por ahí verdugos para controlar nuestro carácter. Y hasta cuando tú aprendes, Señor, Señor, ahí te lo dejo. Mira, ya no voy a pelear más con mi esposo, ya no voy a pelear más con mis hijos, ya no voy a pelear más con... Hermanos, cuando Dios empieza a orar, ¿por qué crees que dice la Biblia en Romanos? Mía es la venganza. Yo creo que en Romanos o en Hebreos. En otro pasaje dice, dejad la ira a Dios, no os venguéis vosotros mismos. Entonces uno tiene que aprender esos principios de que si yo sé que Dios es el que tiene el control de mi vida, que Él puede transformarme en todo, hermano, eso me va a empezar a traer paz, me va a traer conocimiento, me va a traer la garantía de que pase lo que pase, vengan lluvias, vengan tormentas, vengan dificultades, mi vida va a seguir siendo estable. Y es lo que Jesús quería en sus discípulos, que ellos le conocieran tal cual es. Por eso primero les pregunta qué dice la gente. Y cuando dijeron, no, la gente le dijo que era fulano de tal, que eras un héroe, que eras un personaje que estaba ahí y que vino a morir por nuestros pecados. Dice, pero ahora ¿quién dice que soy? Y cuando ya uno lo conoce personalmente o tiene una intimidad más profunda con Él, hermano, eso hace la diferencia. Y ahí lo logró. El único que pudo dar ese testimonio fue el apóstol Pedro. No porque fuera Pedro un
hombre más espiritual, sino porque así le pasó a Dios. Pero él más atrabancado y es lo que quiere Dios. Hombres valientes, que estemos dispuestos a decirle al Señor, yo quiero conocer. A veces va a haber un precio, porque conocer a Dios, hermano, hay un precio alto, un precio que nos transforma rotundamente. Entonces, hoy te animo, hermano, que enfoques tu vida no en lo que los demás opinan de Dios, en lo que la gente diga de Dios o de quién es Jesús, sino en lo que tú puedas conocer. ¿Y cómo lo vas a lograr? Escudriña este libro. Empieza a escudriñarlo y en tu oración dile, Señor, yo quiero conocer. ¿Quieres conocerte? No, está bien. Un consejo te voy a dar. Si tú quieres conocer a Dios, Dios te va a llevar al desierto. Y ahí en el desierto tú dejas que Él trabaje, no te quejes. Hay una alabanza que muchos cantamos, o sea, que transfórmame, y que como el alfarero y este cantito que nos llena de gozo cantar. Pero cuando tú y yo estamos en las manos del alfarero, ahí es donde Él empieza a darte forma, empieza a transformarte. En muchas ocasiones te empieza a dejar solito. ¿Y sabes por qué? Porque ahí en la soledad es donde tú puedes conocerlo. Ahí es donde tú puedes empezar a saber quién es Dios en tu vida. Entonces, hoy tenemos, hermano, que no vivas un evangelio guiado por lo que los demás digan. Porque si no, hermano, vas a terminar como Herodes, perdón, como Pilato. Vas a terminar creyendo lo que los demás dicen. Por eso Jesús le dijo, eso no dices por tu cuenta o porque alguien te lo contó. Eso Dios te lo reveló a ti o alguien te contó que yo anduve diciendo que fulanita te dijo que yo era el rey de los judíos. Y él dijo, no, es que tu nación te trajeron aquí que porque eres el rey de los judíos. Y Jesús no lo dijo mal. Entonces es lo que Dios quiere, hermano, porque si tú vives un evangelio basado en las opiniones de las demás personas, hermano, digo, cada una de las personas tiene un concepto diferente. Incluso yo he oído pastores que dicen, no, hermano, si te equivocas, Dios ahí está como verdugo para echarte la mano porque pecaste. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, o sea, a Dios no le agrada el pecado, ni quiere que ninguno pequemos. Pero si alguien peca, ¿crees que Dios va a estar ahí? Este pecado lo voy a fulminar de un rayazo. No. El Dios está siendo paciente. Además dice la Biblia que si no ha traído juicio sobre la tierra, porque no ha venido Dios a traer juicio sobre la tierra, dice allá el apóstol Pedro, sino que es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. Porque Dios sabe que más de alguno tenemos un hijo que anda por ahí en las drogas, en el alcohol, anda perdido en el mundo. Y uno como padre no quiere que su hijo se pierda. O no quiere que su hermana, o su hermano, o su familiar, o su esposo, o su hijo se pierda, ¿verdad que no? Uno dice, ojalá el Señor lo alcance. ¿Te imaginas, hermano? Yo me pongo a pensar, si el Señor hubiera venido por allá en los años 90, por allá en el 95, que yo todavía no lo conocía, porque estaba totalmente perdido en el pecado, ¿qué hubiera sido de mí? Había muerto sin arrepentimiento. Pero Dios tuvo misericordia y me dio la oportunidad que un día entrara a una iglesia donde se predicaba su palabra. Y ahí le dije, Señor, de ahora en adelante te acepto como mi Señor. Y de ahí en adelante empecé a caminar. Y yo en lo personal, hermano, anhelaría que Cristo viniera allá. En lo personal. Pero si le pregunto a cada uno de ustedes, más de uno dice, no, es que mi mamá, o es que mi papá, o es que mi hijo todavía no cree, o es que mi familia es incrédula, vamos a orar para que Dios lo haga. En cuanto se meta al corralito del Señor, ahí sí que venga. Entonces Dios es lo que está haciendo. A lo mejor sabe que alguno todavía anda mal y le está dando una oportunidad, le está dando tolerancia, le está diciendo, mira, arrepiéntete porque el día del Señor vendrá y viene y anuncia que las trompetas están viniendo. Entonces, hoy lo que Dios quiere es que como iglesia no vivas un evangelio basado en opiniones. Que tu evangelio sea basado en lo que este libro enseña y lo que Dios te revele a través de este libro. Porque sabes que cuando uno lee este libro cobra vida.
Este libro empieza a abrirte un panorama diferente y es ahí donde los seres humanos somos transformados. Porque el ser humano que se encuentra con Dios es transformado. Te pudiera dar miles de ejemplos que hay en la Biblia de hombres que se encontraron con Dios y fueron transformados. Ya no fueron igual. Uno peleó con Dios toda la noche y le dijo: aquí no te me vas hasta que me bendigas. Y no le quedó otro el ángel de Jehová que bendecirlo, y ya se fue. Cuando empezó a brillar el sol, pero dice que de ahí en adelante este hombre caminó diferente. Salió renquito, un pie más largo y más chiquito, pero digo, con la promesa que Dios bendijo mi vida. Contra el que vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde que nos diste la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Tú conoces cada una de las personas que estamos aquí reunidas como tu pueblo. Y hoy he querido, Señor, enseñar este breve mensaje para que tu pueblo se haga esa misma pregunta que tú nos hiciste. ¿Quién eres tú para nosotros? ¿Quién eres tú en nuestra vida? Porque no queremos vivir un evangelio basado en las opiniones que los demás tengan de ti. Hoy en esta tarde, Señor, que este mensaje nos ayude a reflexionar si realmente hemos conocido, si nuestra vida espiritual ha tenido esa intimidad que tú demandas de nosotros. Que hoy, Señor, esta palabra nos ayude a reflexionar en el nombre de Jesús. También, Padre, quiero orar, Señor, por Apolinar Arreola, Señor. Tú conoces el corazón de este hombre y conoces cada área de su vida, Señor, qué es lo que le está atormentando, Señor. Si hay alguna situación que está atormentando o algún espíritu, Padre, que está atando a este hombre, hoy en esta tarde, Señor, solamente da la orden y este hombre será libre. Tú tienes el poder, Señor, para hacer una obra en el corazón de este hombre, darle paz, darle tranquilidad. Y te ruego que así sea, Señor, esa petición respondida a este hermano, Señor. También, Padre, quiero orar por cada uno de los que estamos aquí, que tú seas quien provea todo aquello que tu pueblo necesita para que tu nombre sea exaltado. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que se encuentran en este lugar y abre puertas de oportunidades, Señor. A los que tienen negocios, bendice. A los que tienen un empleo, un trabajo, Señor, dale sabiduría, Señor, dales gracia para que en su trabajo los bendigan y los traten de la mejor manera, Señor. Y aquellos que tienen su propio negocio, Padre, envíales clientes y enséñales cómo ser buenos administradores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos también por las autoridades y por todos aquellos que están en eminencia, Señor, para que nos permitan seguir obrando de la mejor manera en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.